Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. ¿Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada. Bienvenidos a La Antesala, el podcast en su versión radio. Hoy lunes 9 de junio de 2025. Los saludo con enorme gusto a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. ¿Cómo se está reconfigurando México a partir de la llegada de la primera mujer a la silla presidencial? ¿Y cómo se está reconfigurando el mundo? ¿Cómo se reconfigura Chiapas? Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que te suscribas a mi canal de YouTube, Jonathan Lozada 888, a que me sigas en Facebook, en Instagram y en TikTok, Jonathan Lozada 888 al final, y en X, Jonathan-Lozada. Me va a dar mucho gusto conocer tus puntos de vista, leer tus opiniones con relación a los temas que tocamos aquí en este podcast, pero también con relación a todos aquellos temas que para ti resulten relevantes. Más fácil, búscame como Jonathan Lozada en la red. Vamos a iniciar el diálogo y déjame saber cómo la estás pasando, cómo la vives desde el lugar en donde te encuentras. Este fin de semana fue caótico, intenso, violento. Redadas, protestas y despliegues militares en Los Ángeles provocaron enfrentamientos que fueron el producto, pues, de una serie de circunstancias que se habían venido cocinando ya desde hace varios meses. Era una olla express que finalmente explotó. Hubo redadas, como hemos dicho, hubo protestas y hubo un despliegue militar. Los latinos que viven en Estados Unidos, en esta ciudad icónica caracterizada por la gran cantidad de mexicanos que viven, trabajan y hacen de la economía de esa ciudad y del estado de California una de las más fuertes de la Unión Americana, parece que llegaron a un límite. Recordemos que desde el principio de la reciente administración del presidente Donald Trump, los ánimos en la comunidad latina de los Estados Unidos comenzaron a subir de nivel. Recordemos que desde el minuto 1 de su administración, Donald Trump anunció una serie de medidas que no habían sido hechas realidad en otras administraciones, aunque las había anunciado siempre en un tono confrontativo, de amenaza, de superioridad nacional. Ciertamente Estados Unidos tiene muchos problemas al interior de su país, al exterior también, pero al interior hay particularidades que no se resuelven y que parecen crecer a medida en que las circunstancias van tomando forma. Uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos es el consumo de la droga fentanilo, que ha provocado miles y miles de muertes y sobre todo de jóvenes, pues en prácticamente todo el territorio de ese país. Desde el minuto 1 de su nueva administración, el presidente Donald Trump anunció una serie de órdenes ejecutivas con el argumento de que habían dos cosas fuera de control: la migración, él dice, ilegal, y el consumo y principalmente las muertes causadas por el fentanilo. Esto derivó en dos órdenes ejecutivas. Una de ellas es la de alerta nacional en Estados Unidos, en la frontera sur, que derivó en una serie de redadas y deportaciones masivas. Y dos, la declaración de los cárteles del narcotráfico en México como grupos terroristas. Estas circunstancias han sido muy bien libradas por el gobierno de México y por la nación mexicana en un trabajo de corresponsabilidad, de clarificación de los límites en los que un país puede intervenir en otro, de respeto, de cooperación mutua también, lo cual ha sido muy claro en cómo se han desarrollado pues los trabajos, la coordinación, el trabajo de inteligencia entre las dos naciones, e incluso ha habido un reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos al trabajo que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y que ha reducido, de acuerdo al mismo gobierno de Estados Unidos, la cantidad de fentanilo que entra por la frontera sur de ese país y la frontera norte del nuestro.
Y sin embargo, pues las redadas, sin embargo, las deportaciones, la manera como se han hecho, el tono que ha adquirido pues este tipo de circunstancias y de acciones, pues han llevado un descontento muy fuerte por parte de la comunidad latinoamericana en ese país. Un descontento que, pues, como lo hemos mencionado, es justamente equivalente a una olla de presión. Una olla de presión que este fin de semana explotó finalmente. Redadas, protestas, despliegue militar y enfrentamientos. Los Ángeles arde en defensa de los migrantes. Durante el fin de semana pasado, esta ciudad estadounidense, esta ciudad capital del estado de California, vivió una escalada de tensión debido, en primera instancia, a las redadas masivas que se desplegaron contra migrantes y que fueron coordinadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, y que fueron impulsadas, por supuesto, por la administración del presidente Trump. Esto desató una ola de protestas, de detenciones, enfrentamientos con autoridades, que ¿cuándo se había visto esto? Todo esto seguramente lo viste en las redes sociales, y si no lo has visto, pues échale un ojo para que veas la magnitud de lo que está sucediendo en Estados Unidos, de lo que pues representa una explosión en materia de el enfrentamiento que representa pues la sociedad civil con las autoridades. Es un hecho que no ocurre normalmente en los Estados Unidos, donde todo parece siempre estar bajo control, donde siempre hay una fuerza policíaca pues muy potente a la que normalmente se le respeta, y donde incluso para cualquier tipo de protesta y de cualquier índole, protesta, manifestación, hay espacios designados para ello. Dicen en los Estados Unidos de América que cualquier protesta que no vaya dirigida a promover un cambio constitucional es una protesta que no vale mucho la pena ver. Esto lo dice la misma Universidad de Harvard. ¿Y qué pasa con las protestas en ese país? Pues no son como en México. En México, pues recientemente vimos lo que pasó con los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Ciudad de México, donde tomaron pues prácticamente todo el centro de la capital, donde se desplegaron y se manifestaron en distintas arterias clave de la Ciudad de México, e incluso realizaron actos de vandalismo en algunas instituciones públicas y sindicales, como lo que pasó en las puertas de la Secretaría de Gobernación y en las puertas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE. Eso, aunado, por ejemplo, a ese momento muy desafortunado en el que intentaron estos maestros disidentes de la CENTE impedir que se desarrollara una mañanera, ¿no? Inclusive golpearon a periodistas. Eso no sucedía, o no era fácil de pensar que sucediera en los Estados Unidos, donde todo parece ser un aparato de control que no permite. Es más, que ni se piensa en este tipo de manifestaciones. Lo que sucedió este fin de semana en Los Ángeles se salió de esa posibilidad y llegó a momentos de mucha tensión, a momentos de mucha violencia y a momentos que nos permiten la reflexión y entender cómo es el hartazgo de las personas que están en Estados Unidos, de los latinoamericanos y mexicanos que viven ahí, con relación a las políticas, cómo es el rechazo, la desaprobación a estas políticas públicas que ha implementado el presidente de los Estados Unidos desde el inicio de su administración. Como hemos mencionado también en diversos episodios de este podcast, en diversas emisiones, pues políticas que directamente parecen criminalizar a los inmigrantes en ese país y parecen responsabilizar de todos los actos y problemas y hábitos de consumo de drogadicción que tienen ciertas comunidades en ese país. Parecen querer hacer responsables a los mexicanos de ello, cuando un asunto como ese pues tiene su origen mismo en quién lo consume. Una persona que tiene un problema de adicción, el origen mismo de esa adicción no es la sociedad, es esa persona, cómo es que está viviendo, qué inconformidades tiene, qué realidad no puede asumir.
¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Es tema de otro debate y de otro análisis, pero lo que nos está mostrando como resultado de las políticas públicas que empezó a aplicar el presidente Donald Trump al inicio de su segunda administración, pues es de un nivel muy alarmante. Hemos dicho pues que empezó en la ciudad de Los Ángeles, cuando el viernes 6 de junio, este viernes que pasó el Servicio de Control de Migración y Aduanas, el ICE ejecutó redadas en al menos 3 puntos de esa ciudad y que incluyeron un Home Depot, el Fashion District, que es una zona pues muy céntrica de Los Ángeles, California, y una tienda de ropa. El saldo, según se estima, es de 44 arrestos. 44 arrestos por las acciones que emprendieron pues los migrantes luego de que se enfrentaron directamente con las Fuerzas Armadas. Es de un nivel que no hubiéramos pensado que sucediera y que seguramente va a reconfigurar en muchos sentidos cómo se están desarrollando las cosas en ese país. El saldo del viernes es de 44 arrestos, entre ellos el de un líder sindical, David Huerta, que es líder del sindicato internacional de empleados de servicios en los Estados Unidos de América. Posteriormente, y luego del arresto de las 44 personas, y entre ellas el de Huerta, quien resultó herido y trasladado a un hospital, luego fue puesto bajo custodia. Posteriormente, las detenciones en otras comunidades de Los Ángeles superaron a los 118 migrantes indocumentados. Desde el sábado 7, este sábado que pasó, miles de personas marcharon en el centro de la ciudad, incluyendo barrios como Westlake, como Paramount y el Civic Center. En algunos puntos, las protestas derivaron en bloqueos como el de la autopista 101 de ese lugar, en lanzamientos de objetos, en quema de vehículos, incluyendo patrullas. Se veía en México, pero se impensaba en los Estados Unidos. Hubo enfrentamientos pues con las fuerzas del orden que usaron gases lacrimógenos, balas de goma y una especie de artefacto que son como granadas, se denominan granadas aturdidoras. Cuando la policía declaró ilegal una propuesta dominical, la respuesta incluyó la de gas lacrimógeno y la detención de manifestantes en la autopista, porque así fue denominada la protesta que se llevó a cabo el domingo también en Los Ángeles, California. 56 arrestos durante el fin de semana, 27 solo el domingo, incluyeron 17 personas arrestadas por la patrulla de caminos y pues las acusaciones por lanzar cócteles Molotov y bloquear las vías de comunicación. Hubo intervención federal, pero sin el consenso estatal. Las leyes de Estados Unidos dictan que para la intervención federal es necesario el consenso con las autoridades estatales, en este caso con las autoridades de California. El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de alrededor de 2,000 miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos para contener las protestas, para respaldar las redadas y sin notificar previamente al gobernador Gavin Newsom. Newsom, el gobernador de California, calificó la acción como una violación a la soberanía estatal, acusándola de inconstitucional, y declaró que iniciarían una demanda legal en apoyo de la alcaldesa Karen Bass y de grupos que están pues en contra y señalando la invasión federal en la soberanía pues estatal de California. Por su parte, el gobierno federal insistió en que esa medida era necesaria y que respondió a una débil reacción local frente a disturbios, según los argumentos de la Casa Blanca. Esto además crece las tensiones
independientemente de lo que ya estamos viendo, de un hartazgo, de un rechazo, de una respuesta de la comunidad latinoamericana en Estados Unidos que resulta violenta, que seguramente tiene rabia contenida y que redimensiona pues las cosas a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, porque Estados Unidos se vuelve foco de lo que está sucediendo en materia migratoria y de derechos humanos. También crea un conflicto político que es el que tiene que ver con la administración del presidente Trump de corte republicano y la de el estado de California de corte demócrata. Un enfrentamiento real que seguramente reconfigurará la escena de los Estados Unidos. Las reacciones internacionales y diplomáticas no se dejaron esperar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió respeto a los derechos humanos de los migrantes tras redadas y protestas. Justamente esta mañana, desde Palacio Nacional, en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un respetuoso pero firme llamado al gobierno de Estados Unidos, así lo dijo con esas palabras, con esos calificativos, para que actúe conforme al debido proceso y con respeto a la dignidad humana y al derecho frente a las recientes detenciones que ocurrieron de migrantes en Los Ángeles. Ahí leyó un pronunciamiento oficial, un comunicado oficial, en el que aclaró que su gobierno rechaza toda forma de violencia. También añadió esta parte que resulta relevante porque no justifica tampoco la quema de vehículos, la quema de patrullas, la violencia que se desató también por parte de los migrantes. Y dijo la presidenta, esto no representa una resistencia legítima, sino una provocación, y pidió a la comunidad mexicana de Estados Unidos que mantenga sus protestas de forma pacífica y evite caer en confrontaciones. La primer mandataria afirmó que se están utilizando todos los canales diplomáticos para respaldar a los connacionales sin importar su estatus migratorio y reiteró su oposición a las políticas que criminalizan la migración y que ponen en riesgo a las comunidades mexicanas. Indicó que toda red consular mexicana en Estados Unidos ha reforzado sus acciones para brindar asistencia a quienes enfrentan amenazas o detenciones. Reiteró la disposición de México para colaborar con Estados Unidos en una política migratoria integral con enfoque humanitario y de responsabilidad compartida basada en el respeto a los derechos humanos y el desarrollo regional. La mandataria subrayó que la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos tienen residencia legal o ciudadanía y quienes no cuentan con documentos llevan años viviendo en ese país, contribuyendo de forma activa a ambas economías. Agregó que aunque México no interviene en la política interna estadounidense, su gobierno siempre respalda a la comunidad mexicana por la vía diplomática. Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien estuvo también presente hoy en la conferencia matutina, informó que desde las redadas ocurridas el pasado viernes, una en el estacionamiento de Home Depot y otra en una fábrica textil, el Consulado de Los Ángeles ha trabajado para localizar y asistir a los 42 mexicanos detenidos, según la cifra oficial que tiene el gobierno de México. Se logró establecer la comunicación con los embajadores de ambos países para agilizar el ingreso del personal consular a los centros de detención donde se encuentran los connacionales mexicanos. De la Fuente pidió que la comunidad mexicana se mantenga alerta, que conserve la calma y que contacte al consulado en caso de cualquier amenaza. Recordó que todo detenido tiene derecho a asistencia consular. Finalmente dijo el canciller mexicano, aseguró pues que el gobierno mexicano seguirá en el diálogo con autoridades estadounidenses para encontrar soluciones legales que protejan a los migrantes mexicanos. Condenó también la violencia, esa violencia que, como lo ha dicho la primer mandataria, pues es un acto de provocación que no se justifica en ninguna medida. Hay puntos claves en este contexto. 44 detenidos en operativos iniciales, 118 migrantes arrestados posteriormente, 56 más detenidos por causas relacionadas a protestas. Los hechos fueron violentos,
Otro punto clave: protestas con lanzamiento de objetos, incendio de vehículos, bloqueos, autoridades que responden con gases lacrimógenos, con balas de goma, con granadas aturdidoras. Hubo movilización militar. La Guardia Nacional desplegada sin consentimiento del estado de California. La primera vez en décadas. La última vez que sucedió algo así fue en 1965. La reacción pública, como la de la alcaldesa Vaz, que defendió las protestas pacíficas y el rechazo a la violencia, y la Casa Blanca argumentando intervención por seguridad. Y acciones futuras. Aún así, se tienen previstas marchas en Estados Unidos para el 9 de junio y un litigio estatal que, como lo hemos dicho, está en curso por el despliegue militar, el seguimiento diplomático también y la asistencia consular, como se ha manifestado, continúa. El mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana, 9 de junio de 2025, fue contundente y tiene puntos claves y puntos importantes. En el punto 2 señaló que debemos siempre estar agradecidos con la ciudad de Los Ángeles, que ha recibido a cientos de miles de mexicanos a lo largo de los años. El punto 3 de este comunicado, leído por la misma primer mandataria, es el punto toral de la postura del gobierno de México y dice textualmente: el gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En ese sentido, continúa este posicionamiento del punto 3, dice la presidenta: hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. Y el punto 4, que me parece es muy pertinente en el marco de esta comunicación y de este posicionamiento que está teniendo la presidenta de México como la representante del gobierno federal. No estamos de acuerdo, dice, en las acciones violentas como forma de protesta. Y aquí el mensaje es dirigido directamente a quienes se manifestaron, a quienes encabezaron los actos de violencia. Dice textualmente el comunicado que leyó hoy la presidenta de México: la quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga, y llamamos a la comunidad mexicana, dijo, a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. Finalmente, el posicionamiento pues es claro y deja también abierta esta puerta de colaboración conjunta y de atención a la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos, a quien se le hizo un llamado para utilizar todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar inconformidades con prácticas que criminalicen la migración o que pongan en riesgo la seguridad y el bienestar de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Y esto lo reiteró, se hace a través, o deberá hacerse a través de la red consular que ha estado activa. Dijo la presidenta de México que México ya ha activado de inmediato todos los mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar que los connacionales mexicanos detenidos reciban pues la atención legal adecuada y un trato justo. También se han intensificado los esfuerzos de los consulados para informar a la comunidad mexicana sobre sus derechos y las acciones que pueden tomar en caso de ser objeto de un operativo migratorio. La presidenta de México concluyó este tema diciendo que la migración debe ser abordada desde una perspectiva integral, humana y con corresponsabilidad regional. En un tema en el que México ha reiterado en diversas ocasiones su disposición para continuar colaborando con el gobierno de los Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que privilegien el respeto de los derechos humanos, la legalidad y el desarrollo compartido. Vamos a un corte. Soy Jonathan Lozada en la antesala este lunes 9 de junio de 2025. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Esto es La Antesala, el podcast en su versión radio. Soy Jonathan Lozada. No te olvides de seguirme en mis plataformas digitales. Estoy en
TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube como Jonathan Lozada 888 y en X Jonathan-Lozada, o también me puedes encontrar como Jonathan Lozada en la red. Estábamos hablando en el primer bloque de esta emisión, en el primer bloque de este podcast, acerca de lo que sucedió este fin de semana en Los Ángeles, en Estados Unidos, esto que hemos equiparado a una olla de presión que ha puesto las cosas en una circunstancia muy complicada para los Estados Unidos, una serie de presiones, de inconformidades, pues de rabia, podemos decir también por parte de la comunidad migrante en Estados Unidos, que ha recibido directamente los impactos de las políticas públicas del presidente Donald Trump, que en muchos casos han sido políticas públicas violentas, agresivas, que han pues separado familias y que han puesto pues de manifiesto una actitud pues complicada y en mucho cuestionamiento a los derechos humanos. Estos temas que han sido producto de las decisiones de las políticas públicas de Estados Unidos, que han terminado en deportaciones masivas, ¿no? En deportaciones que en muchos casos pues han sido muy cuestionadas, ¿no? Recordemos que también un mexicano fue deportado o intentaba ser repatriado, así lo queremos entender, a su país de origen, México, y se lo llevaron a Sudán del Sur o Sudán del Norte, no recuerdo bien a cuál de ambas naciones, pero en todo caso a una nación africana, ¿no? En donde pues no tendría razón de ser enviado, en todo caso sería México, ¿no? Esas y muchas otras circunstancias, pero me parece que una también que finalmente puso a las cosas en descontrol y también provocó gran inconformidad por parte de la comunidad mexicana, latinoamericana en Estados Unidos, pues es el impuesto a las remesas, ¿no? Esta intención de gravar las remesas, ¿no? Recordemos, las remesas es este dinero que envían pues los connacionales mexicanos o de otras naciones de Estados Unidos, porque allá trabajan, allá viven, allá establecieron su vida y sus familias, a sus países de origen o a los países donde tienen familiares, en este caso los connacionales mexicanos que viven en Estados Unidos y trabajan en Estados Unidos y que por cierto pagan impuestos en Estados Unidos, pues envían las remesas a México, ¿no? El intentar grabarlos, el intentar grabar las remesas, es decir, ponerle un impuesto a las remesas, pues es injusto, porque quienes envían estas remesas no son precisamente la población más favorecida económicamente, sino la más desfavorecida, esa población que ha tenido que emigrar y que ha buscado la manera de ganarse la vida en el vecino país del norte y que de alguna manera lo lograron mediante un trabajo digno, legal, muchas veces no bien remunerado, pero sí bien hecho, ¿no? En industrias clave que, como mencionábamos hace un momento, pues son industrias completas, ¿no? Las que están conformadas por migrantes, ¿no? Industrias completas en su totalidad, como la de la agricultura, como la de la construcción, como el transporte, como algunos servicios, ¿no? Y ellos pagan impuestos ya tanto al estado como al municipio como a la federación en Estados Unidos. Pagan impuestos por su trabajo. Todos los que tienen ya una residencia o una ciudadanía lo hacen, pero también aquellos que todavía no tienen documentos también pagan impuestos. Entonces, pedir que se graben los impuestos, las remesas, que ese dinero que ellos mandan pague un impuesto extra, pues es una cosa fuera de lugar, es una injusticia hacia ese sector, y sobre todo porque hay un argumento que está prácticamente tanto en la ley de Estados Unidos como en la ley de México, que no se pueden pagar dobles impuestos. Si las remesas ya pagaron el impuesto de aquellos que las trabajan, no deberían de pagar un impuesto más para ser enviadas a México, y que, recordemos, se pretendía que fuera del 5%, y que finalmente se había como pensado el tema en los Estados Unidos y se había estipulado que fuera únicamente el 3.5%. De cualquier manera,
es un acto de violencia contra este sector. Es un tema que además, como hemos dicho, pues ha puesto a la población en una circunstancia pues de alerta, ¿no? Es en una circunstancia de rechazo, de repudio, ¿no? Incluso hay senadores que dicen, hay un senador republicano que dice que quiere subirla del 3.5, como era la última propuesta que había, al 15%. Es el senador republicano Eric Schmidt quien propuso aumentarlo de esa manera. Pues todo esto es lo que ha dado lugar a estas inconformidades y a estas manifestaciones que se llevaron a cabo, bueno, que se están llevando a cabo en distintos puntos de la Unión Americana, de los Estados Unidos de Norteamérica, pero en específico hablamos de la de Los Ángeles, que pues llegó a límites que no se esperaban, llegó a un grado de violencia extraordinario, muy fuerte, no normal, a un grado de violencia en donde, como lo hemos dicho y documentado, pues hubo enfrentamientos entre los manifestantes e incluso la Guardia Nacional, que es una instancia federal, ya no únicamente entre las fuerzas policíacas. Es un tema que va a seguir dando mucho de qué hablar y que nos sacude a todos y nos sacude también obviamente a todo México, a todo el país, lo sacude fuertemente porque agredir a un migrante pues también es agredirnos a todos, ¿no? Por supuesto que tampoco estamos de acuerdo en la violencia que se ejerció por parte de los migrantes manifestados o quienes fuera que hayan sido quienes protagonizaron esta violencia. También condenamos esa situación. Nos parece que una cosa es la resistencia y otra la provocación, justamente como lo señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. La resistencia es válida, pero la provocación no. Y me parece que aquí hay un punto importante también que tenemos que visualizar. ¿Qué pasó? ¿Realmente fueron los migrantes? ¿Fueron otros grupos? ¿Qué sucedió? Los temas siguen desarrollándose, sigue la información escribiéndose al respecto, sigue la investigación o las investigaciones también siguiendo su curso y por supuesto la conformación de la narrativa mediática que se va construyendo conforme más elementos vayamos teniendo de lo que sucedió ahí y de cómo Estados Unidos hará frente a este problema, tanto el gobierno federal como pues los gobiernos locales, en este caso el gobierno de California, y por supuesto que a Chiapas nos repercute también. Seguramente tú conoces a alguien o tienes algún familiar que vive en Estados Unidos, que se fue a trabajar a Estados Unidos en los tiempos de la gran desigualdad que se vivió en México en Chiapas, en este periodo de los gobiernos neoliberales que fueron responsables de pues el contraste tan grande entre los sectores sociales en México, de la tremenda y dolorosa desigualdad que se provocó en México, pero también pues de la falta de oportunidades que hubo en ese periodo, ¿no? Seguramente tú conoces a alguien o conoces a alguien que tiene algún familiar en Estados Unidos y que también pues pone tensa la situación con las familias, ¿no? Con las personas que pues de alguna manera pues tienen a sus seres queridos en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Nosotros desde este espacio informativo, desde este espacio de análisis, de verdad esperamos que las cosas tomen su curso a un momento de mayor calma. Yo lo que planteaba esta mañana en la conferencia matutina la presidenta es una tesis personal en la que considero que hay una reconfiguración de la comunidad latinoamericana y que atacar a ese sector que como todos sabemos representa pues el eje central de varios sectores económicos de Estados Unidos, atacarlo, estigmatizarlo, plantearle discursos de odio, finalmente pues sí es un atentado contra los derechos, es una violencia, ¿no? Por parte del Estado norteamericano, pero también es arma de doble filo para ellos porque puede reconfigurar la identidad latinoamericana que, pues bueno, parece que este fin de semana se manifestó con violencia en este
en esta rabia contenida, pero que puede manifestarse también en votaciones, en un sector político fortalecido que podría reconfigurar también el escenario de los Estados Unidos de Norteamérica. Son temas que pues sí merecen toda la atención y que merecen también un análisis pues prudente de las cosas, sobre todo en lo que corresponde a lo que van a hacer en Estados Unidos, lo que va a hacer el presidente Donald Trump. ¿Cómo va a asumir este hecho y cómo plantea, pues, asumir las consecuencias? ¿Está visualizando las consecuencias en todo lo que ello respecta? Eso también sería un tema muy importante. Y sobre todo, lo que habíamos dicho, cómo el primer gran enfrentamiento entre el estado de California y el gobierno federal de Estados Unidos toma cursos legales, ¿no? Esto, legales judiciales, ¿no? Hay ya una demanda interpuesta por y también hay otros temas que están ahí en el camino y que seguramente se van a ir desilvanando, aclarando, poniendo sobre la mesa e iremos viendo los ciudadanos y los mexicanos cómo se van desarrollando, ¿no? Así fue un fin de semana en Los Ángeles que puso en evidencia un enfrentamiento entre autoridades federales y comunidades migrantes, operativos de ICE, un despliegue militar pues federal obviamente, que desencadenaron protestas y derivaron en violencia y en un intenso choque político. ¿Quiénes son los actores que figuraron aquí? El presidente Donald Trump, el gobernador de California, Newsom, la alcaldesa Bass y en este caso los migrantes. Vamos a ver cómo se termina de reconfigurar esta circunstancia. Vámonos al estado. El gobernador Eduardo Ramírez en su cuenta de X habló sobre los hechos violentos que ocurrieron en la frontera con Guatemala y quiero leer textualmente la publicación que hizo el primer mandatario chiapaneco esta mañana sobre los hechos lamentables ocurridos en la línea divisoria con la hermana República de Guatemala. Dice el gobernador del estado: es muy delicado que autoridades encargadas de velar por la seguridad de sus conciudadanos participen en estos actos. No es cosa menor estar coludidos, pero lo que es peor es estar al servicio de la delincuencia. Esperamos, dice el gobernador del estado en esta publicación de su cuenta de X, que nuestra hermana República de Guatemala actúe con legalidad y responsabilidad con los elementos de sus corporaciones. Nosotros, continúa el gobernador de Chiapas, seguiremos aplicando la ley con firmeza y sin distinción alguna. El pueblo de Chiapas vivirá en paz. Sobre esto, la presidenta de México, en la conferencia matutina, dijo que será mañana cuando se toquen los detalles del tema, ahí mismo en el espacio informativo que se tiene desde Palacio Nacional en el Salón Tesorería. Así que mañana que llegue el Gabinete de Seguridad, ese será uno de los temas que se abordarán y que pues tiene, pues yo creo que mucho de dónde cortarse, tiene mucho de dónde analizarse, ¿no? Porque definitivamente la posición que está planteando Guatemala es una posición que sería muy condenable y aquí pues vamos a ver qué hace también el gobierno de Guatemala y cómo responde a esta pues agresión hacia México, hacia Chiapas, ¿no? Y cómo también México responderá a estos hechos, a estas circunstancias, qué se va a ir dando y cómo se va a ir desarrollando. Es uno de los temas de los cuales estaremos pendientes el día de mañana para conocer bien cómo se desarrollan las cosas. Por cierto, que se inició la construcción de la Ruta de las Culturas Mayas. Es una obra que es un símbolo, ¿no? De historia, de identidad, de unidad y representa además el anhelo de muchos años de las comunidades indígenas en Chiapas. Fue un ambiente de celebración, un ambiente de espiritualidad además y de vínculo pues con
pues con la tierra, digamos, con lo más arraigado de las culturas originarias de Chiapas, en donde se realizó o se dio arranque pues a la construcción de la ruta de las culturas mayas. Ahí estuvo el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, en este inicio de la construcción de la carretera Palenque-Ocosingo, denominada la Ruta de las Culturas Mayas, y que es una de las obras pues más anheladas de las últimas décadas. Un proyecto importantísimo que está además respaldado por las comunidades en ese lugar, que es un símbolo de historia, de identidad, de unidad, y que se espera sea además un detonante para el desarrollo social, económico y comercial y turístico de la región. Como muestra del respeto a las tradiciones ancestrales, se realizó una ceremonia chol para solicitar permiso a la Madre Tierra, acompañada de música tradicional y además de ofrendas. En ella se pidió por el éxito de la obra. Posteriormente, tras el ritual, el gobernador de Chiapas expresó que desde el humanismo se debe transformar con equilibrio la armonía, tal y como se ha aprendido de las culturas vivas. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Además, miles de personas que se congregaron en el municipio de Palenque atestiguaron este momento. El mandatario estatal señaló que esta obra es el resultado del diálogo, el respeto y la libre decisión de los pueblos, y subrayó que no es una obra para presumir, sino para unir, y que forma parte de la transformación humanista que vive Chiapas. El gobernador de Chiapas enfatizó que esta carretera no será concesionada, ya que pertenece a las comunidades y se construirá con pleno respeto al entorno natural. Añadió que este proyecto representa un modelo distinto al del desarrollo neoliberal y privilegia el bienestar con justicia, la dignidad y la participación activa de los pueblos indígenas. La Ruta de las Culturas Mayas es una vía de desarrollo comunitario donde todos los ingresos se quedarán ahí en manos de quienes la sostienen con trabajo y memoria. Durante el evento estuvo la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlali Hernández Mora, quien reconoció la visión del gobernador por impulsar proyectos que transforman y pacifican a Chiapas, y se destacó que esta obra fortalecerá al sur del país y visibilizará la cultura maya y fomentará además el turismo en regiones históricamente relegadas. Pues bueno, ya con el circuito maya del tren y con estas acciones, creo que la dignidad regresa y pone pues a nuestro estado también en una posición pues importante, relevante en muchos sentidos, una posición que vale mucho la pena destacar por todo lo que ha sido pues la historia de Chiapas y del abandono que vivió el sureste mexicano durante mucho tiempo. En Tuxtla Gutiérrez, familias del Jobo y Alianza Campesina pues son testigos del arranque de obras viales. El alcalde Ángel Torres puso en marcha 2 obras que tienen intención de mejorar la movilidad y la calidad de vida de las y los tuxtlecos. Esto es parte del programa Calles Felices, del cual el presidente municipal Ángel Torres puso en marcha los trabajos, ya como he mencionado, de 2 vialidades más en el ejido El Jobo y en la colonia Alianza Campesina, donde muy pronto pues estarán concluidas estas obras, una calle pavimentada, un acceso además a una vida digna, a posibilidades de transitar pues como debe ser una ciudad en donde hay dignidad para sus habitantes, ¿no? Eso es una parte muy importante de lo que deben ser las políticas públicas en un municipio. Y por cierto, el ayuntamiento informa acerca de afectaciones en el servicio de agua potable en Tuxtla Gutiérrez debido a las fallas intermitentes en el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, el SMAPA, informa que el servicio ha operado de forma inestable, por lo que muchas colonias se han visto afectadas. Cabe señalar que un apagón o bajón de energía desde 30 segundos en las plantas potabilizadoras basta para que el servicio de suministro de agua se pare hasta por 8 horas debido a los procesos de arranque de la planta, sus bombeos y rebombeos. Esto
retrasa la distribución y suministro de agua potable en colonias de la ciudad. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez pide comprensión a la ciudadanía, mientras que la Comisión Federal de Electricidad atiende la problemática y se restablece el servicio de manera habitual, por lo que el Ayuntamiento tuxtleco exhorta a continuar haciendo un uso responsable del agua en sus hogares y en sus centros de trabajo. Pues ahí está, para que sepamos por qué no nos está llegando el agua en estos momentos. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por haber compartido conmigo este espacio. Vamos a estar al pendiente de todos estos temas y por favor escríbeme y cuéntame qué es lo que opinas en torno a lo que sucedió en Los Ángeles, California. ¿Cuál es la posición que tomó el presidente Trump? ¿Y qué piensas de cómo lo estamos asumiendo en México o cómo consideras tú lo debemos asumir? Me interesa conocer tus puntos de vista. Soy Jonathan Lozada, muchas gracias por estar conmigo en esta ocasión y nos escuchamos mañana en punto de las 2 de la tarde. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.